Bienvenidos, queridos hermanos, a este domingo, Día del Señor. Les acompaña el diácono Óscar Lopera, que comparte con ustedes las lecturas de este domingo y una pequeña reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle pues al Espíritu Santo que nos acompañe, que nos asista, que verdaderamente sea Él el protagonista en este domingo, Día del Señor. Y conscientes de que nos hemos equivocado, que hemos fallado, le pedimos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que ese Padre misericordioso, que conoce toda nuestra interioridad, nuestra debilidad y flaqueza, perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Hoy escucharemos en la primera lectura del profeta Jeremías, capítulo 20, versículos 10 al 13. El Salmo 68 en los versículos 8, 10, 14, 17, 33, 35. Que me escuche tu gran bondad, Señor. En la segunda lectura escucharemos del capítulo 5 de los Romanos, versículos 12 al 15. Y el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 10, versículo 26 al 33. Pidámosle pues al Señor que nos asista y nos dé la gracia de verdaderamente abrir nuestro corazón a estas lecturas que vamos a escuchar. En la primera lectura del profeta Jeremías, el Señor está a mi lado. La tragedia de Jeremías consistió en que el pueblo lo rechazó por hablar abiertamente en el nombre de Dios, y aún así siguió confiando en el Señor. Lectura del libro de Jeremías. Dijo Jeremías: oía el cuchicheo de la gente, pavor en torno, delatarlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié a ver si se deja seducir. Y lo abatiremos, lo cogeremos, nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo como fuerte soldado. Mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo. Se avergonzarán de su fracaso con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón, que yo vea la venganza que tomas de ellos, porque a ti encomendé mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, que libró la vida del pobre en manos de los impíos. Palabra de Dios. Al Salmo 68 respondemos: que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Mirad los humildes y alegraos, buscad al Señor y vivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra, las aguas y cuanto bulle en ellas. Que me escuche tu gran bondad, Señor. En la segunda lectura de San Pablo a los Romanos, vamos a escuchar: todos uno en la gracia de Cristo. Cuando el pueblo era uno en el pecado, Jesús vino para hacerlo uno en la gracia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron, porque aunque antes de la ley no había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no había ley.
A pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado, con una transgresión como la de Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don, y por la transgresión de uno murieron todos, mucho más la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. No tengan miedo, nos va a decir Jesús en el Evangelio, sino vivan su fe y den testimonio de ella sin miedo, porque ustedes están en las manos del Señor. Lectura del Santo Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no tengan miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche, decidlo en pleno día, y lo que escuchéis al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros, hasta los cabellos de la cabeza, tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí tenemos pues la lectura de este domingo, Día del Señor. Después de haber celebrado este viernes, el gran viernes del corazón de Jesús, y ayer sábado que celebrábamos esa magnífica advocación, corazón inmaculado de María, también memoria obligatoria. Hoy, en este domingo, Día del Señor, la palabra nos viene a dar una gran fortaleza. No tengan miedo. No tengamos miedo a la pandemia, no tengamos miedo a la cuarentena, no tengamos miedo a cuidarnos. No pensemos en los que están enfermos, no pensemos en los que se están contagiando, no pensemos en los que nos vamos a enfermar, no. Pensemos en el amor que Dios nos tiene. Pensemos en ese Padre que no nos abandona. Pensemos en Jesucristo que entregó su vida para salvarnos. Y hoy nos viene a decir: no tengan miedo a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. El dueño y Señor del mundo, de la vida, de lo que somos, es nuestro Padre Dios. Por más grandes que quieran ser las élites, que quieran dominar el mundo y que quieran hacer lo que ellos quieran, falta ver que Dios se los permita. Nosotros confiemos plenamente en que Dios nos ama, que quiere para nosotros lo mejor, que nos regaló a su Hijo para que nos rescatara de la perdición eterna y nos diera la gracia de entrar a la vida eterna, como nos dice las mismas lecturas. Si por un hombre entró al pecado y por el pecado todos perdimos, por un solo hombre, Jesucristo, nos alcanzó la plenitud de la gracia y por eso todos estamos llamados a la salvación, a la vida eterna. En la primera lectura vemos cómo el profeta Isaías, su fidelidad, pues lo lleva a hablar con mucha claridad. Él no habla con tutubeos, no habla con señas, no. Habla claramente y rotundamente de Dios y habla de su reino que se aproxima. Y eso le causó que lo hicieran perder porque lo querían matar. Es lo mismo, la misma persecución que sufrió Jeremías, la sufrió Jesucristo. A él también le hicieron la vida imposible. Entonces mire que Jeremías es prefiguración ya de lo que va a vivir Jesucristo. Pero algo muy bonito es, en la segunda lectura, San Pablo a los romanos
que nos dice que si por un hombre entró el pecado en el mundo, por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron, por uno solo, Jesucristo, tenemos la vida eterna, la gracia que nos da la vida eterna. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que temer? Nada. Mire cómo dice, no se cae un solo cabello de nuestra cabeza sin la voluntad de Dios. Un gorrión que quizás el cazador le dispara. Si no hay la voluntad de Dios para que él caiga, no cae. Entonces, hermanos, pongámonos en la mano del que todo lo puede, del que todo lo hace perfecto, del que todo lo hace bien y que nos cuida como verdaderos hijos, porque somos sus hijos. En el bautismo recibimos esa gracia gratuitamente de Dios, esa filiación divina, ser hijos de Dios. Entonces, qué bueno, hermanos, que nada de esto nos preocupe, que en las redes sociales comentarios van, comentarios vienen, que si tal cosa, que si tal otra, ya están ponderando que la desmandada de ayer a las compras, que va a ser un contagio, un pico muy alto. Mire, todo está en las manos de Dios. No se mueve una hoja sin la voluntad de Dios. Hermanos, convenzámonos de eso, tengamos eso claro. No nos dejemos robar la paz interior por comentarios que van y vienen, porque cada uno quiere su protagonismo. No, démosle el protagonismo a Jesucristo. Y Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo? Enseñarnos el camino para ir al Padre, enseñarnos cómo era el Padre. Y ya sabemos que es un Padre de ternura, de amor, de misericordia, que es un Padre bondadoso, un Padre que no nos va a abandonar. Entonces, ánimo, mis queridos hermanos. Y el Evangelio del día de hoy, mis queridos hermanos, vuelve Jesús y les es en esa tónica del mismo discurso del monte. No tengan miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche, pregonadlo en pleno día. No tengáis miedos a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Temed, temed a quien puede matar el cuerpo y el alma. A ese sí hay que temer. Y simplemente, como lo amamos y nos ama, pues no le tenemos miedo, sino que tememos no ofenderle. Entonces, preocupémonos por eso, agradarle a Dios con nuestra vida, agradarle a Dios atendiendo a nuestro hermano, sirviendo al hermano, compartiendo con el hermano, permitiendo que el hermano se levante de la caída que ha tenido. En fin, tantas realidades. Y por eso vuelvo y les digo, mis queridos hermanos, esta pandemia es una bendición de Dios, porque es necesario que cambiemos el chip y cuando salgamos de este túnel, abramos los ojos a una vida en el Señor, a una vida donde verdaderamente reine el Evangelio, reine la justicia, reine la fraternidad, reine el tener siempre presente al otro y ayudarlo para que juntos vamos hacia la casa del Padre. Qué bueno, hermanos, que esta lectura de hoy nos animan, nos dan un impulso para de pronto no preocuparnos y comenzar a dar rodeos en esta realidad que no sabemos cuál es la sincera verdad. Y como la única verdad la tiene Dios, que es Jesucristo, entonces confiemos en Él. El mundo no tiene la verdad, ni el hombre tiene la verdad. La verdad la tiene Dios. Entonces confiemos en Él. Que verdaderamente este domingo, Día del Señor, lo vivamos en familia. Y que verdaderamente al escuchar la Santa Misa por la televisión o por las redes sociales, pues ejerzamos esa iglesia doméstica. Recordemos que los primeros siglos
de nuestra vida católica cristiana, no se celebró la Eucaristía en los templos, sino en las catacumbas. Y en las casas de familia, el papá, que era el, el jefe de la familia, eh, hacía la fracción del pan, hacía la bendición de los alimentos y compartía con los necesitados. Es que por eso en familia. Y cuando se vive en familia, la unidad, la fraternidad, el verdadero amor de Dios, entonces se vive la iglesia doméstica. Y por eso cuando se sientan a la mesa y bendicen los alimentos y comparten, esa es la Eucaristía, compartir. Entonces, démosle ese valor y esa bendición que son las redes sociales en este momento, cuando a través de ellas podemos escuchar a nuestros pastores, escuchar la Eucaristía y alimentarnos espiritualmente. Dios los bendiga, un feliz domingo, Día del Señor.